Hey, long time no see, as they say. Pero oigan, yo nunca me he ido. Pueden seguirme en Twitch y verme en directo, aunque estuve en hiatus un buen rato y creo que acabo de volver hace poquito. Pero ese no es el punto del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de una polémica que surgió hace unos cuantos días, semanas, igual y meses. El chiste es que se me ocurrió hacer un video a partir del nombre de estos. Y más que nada la polémica se origina a partir del uso de la palabra worth. Worth quiere decir que es algo que vale la pena, y a simple vista pareciera que se está diciendo que Valhalla es la única visual novel que vale la pena. Pero nos estamos desviando. Primeramente hay que aclarar las cosas. ¿Qué es una visual novel? Las novelas visuales, o VN en su reducción inglesa, son un género de videojuegos narrativos que se originaron en Japón a finales de los años 80. Estos se caracterizan por el hecho de que basan su gameplay en lo narrativo, de manera en la que se simulan las conversaciones, situaciones y atributos cotidianos, donde tú como protagonista haces el rol de interactuar en base a tu percepción de lo que está pasando. Pero antes de los videojuegos surge el concepto de la antinovela, en donde el lector cumple un papel activo en el desarrollo de la historia, ya que puede elegir si leerlas de forma lineal o desordenada. Según las indicaciones del autor o sus propias decisiones, pudiéramos decir que una de las antinovelas más conocidas es Rayuela de Julio Cortázar, en donde al final de cada hoja te mencionan una página y tú como lector escoges si leer la novela de corrido o siguiendo las instrucciones del autor. Un fenómeno cultural precursor fueron los juegos de rol como Dungeons and Dragons, que bueno, hoy en día quién no sabe de qué va una buena partida de D&D. El punto de esto es que el flujo de la historia en el caso de la antinovela y el transcurso y conclusión de la misma en el caso de los juegos de rol de mesa son el trabajo del consumidor. Ya con la innovación y surgimiento de los videojuegos nace Labyrinth de Lucasfilm. Era el año de 1985 cuando la casa productora conocida por la Guerra de las Galaxias comenzó a desarrollar un videojuego basado en la película de Labyrinth. Fue su primer juego licenciado y un desafío que combinó la libertad creativa con la obligación de respetar la historia original. Para superar las limitaciones de los juegos de aventuras de la época, el equipo inventó un sistema de menús con palabras claves. Además, colaboró intensamente con el escritor Douglas Adams, conocido por guía del autostopista galáctico, quien aportó ideas innovadoras y humorísticas al juego. El resultado fue un título pionero lanzado en 1986 que marcó un hito en la historia de los videojuegos de aventura. Debido al resultado positivo, Lucasfilm asignó a sus empleados Ron Gilbert y Gary Winnick la tarea de crear un videojuego original, y si la historia larga la hacemos corta, crearon Maniac Mansion, la cual es considerada como la primera aventura interactiva tal y como la conocemos, innovando en el hecho de que sus personajes pueden morir permanentemente, en base a tus decisiones como jugador. En este punto del video, muchas personas deben de estar confundidas, ya que de momento solo he mencionado antecedentes solo occidentales. Y esto cobra más sentido cuando me permite decirte que esto es porque me tardaré más hablando de Japón. Como ya lo mencioné, en Occidente la novela visual se beneficia de la interactividad, y esto lo podemos ver con su evolución, mientras que de manera más comercial podemos hacer una línea del tiempo desde Maniac Mansion, pasando por la saga Monkey Island, Grim Fandango y llegar a los juegos de Telltale o la aclamada saga Life is Strange. Podemos verificar que se opta porque el jugador forme parte de este mundo. Puedes moverte en un plano o dentro de un mapa mientras interactúas con lo que puedas. Esto mientras vives una historia inmersiva donde hay un personaje principal con personalidad predilecta. Por decirlo en términos más básicos, en Occidente se optó por hacer historias más concisas, con finales concisos y personajes preestablecidos. Pero bajo esta descripción, ¿podemos tomar cualquier videojuego con toma de decisiones como una aventura interactiva? Si tomamos taxonómicamente la etiqueta aventura interactiva, técnicamente cualquier videojuego con historia es una aventura en la cual el jugador interactúa. Pero si nos vamos a la nomenclatura del videojuego como medio de entretenimiento, digamos que no se clasifica como un medio convencional. Si bien los géneros dramáticos son condicionados bajo el telón de su narrativa y tono, el videojuego es clasificado en base a su jugabilidad. Si disparas es un shooter, si creas a tu personaje y o subes estadísticas es un juego de rol, y en el caso de este video, llamar un videojuego aventura interactiva significa que es un juego de toma de decisiones con una historia concisa que puede estar dividida por capítulos. Ahora bien, hace rato mencioné que iba a tardar más con Japón, y esto es porque han escuchado hablar de Hiroshima. No quiero llevar el rumbo del video de manera tan drástica, sin embargo el contexto histórico y social de la posguerra jugó un papel fundamental en el desarrollo del manga, el cual para muchos japoneses hasta hoy en día, tanto escribir, dibujar o ser lector, lleva un escapismo de la realidad. La necesidad de sanación, el crecimiento económico y la influencia de la cultura occidental crearon las condiciones perfectas para que el manga y el anime florecieran y se convirtieran en fenómenos globalmente culturales. En un contexto marcado por la destrucción y la pérdida del manga y el anime ofrecían una escapatoria a mundos fantásticos y coloridos. Los lectores y espectadores podían sumergirse en historias de aventuras, romance y humor, encontrando un consuelo y esperanza en tiempos difíciles. El manga y el anime no solo proporcionaron un escape de la realidad, sino que también jugaron un papel fundamental en la reconstrucción psicológica y económica de Japón después de la guerra. Al ofrecer esperanza, entretenimiento y un sentido de identidad, estas formas de arte
rápidamente se convirtieron en un pilar fundamental de la cultura popular japonesa. Pero mentiría si hablo de este medio como un medio de entretenimiento utópicamente cultural. Algo que siempre ha sido parte de la cultura japonesa para el desarrollo y su cohesión emocional es el zetsu. ¿Alguna vez si has estado en internet lo suficiente has oído hablar del hentai? Y no vengo a criticarlo o a defenderlo, solo que curiosamente tenemos que entender la importancia de la pornografía para el desarrollo social japonés. Quizá parezca que esto no va a ningún lado, pero esto es relevante ya que debemos de hablar de un término japonés que es importante para el tema: hone y tatemae. Mientras que tatemae se refiere a la personalidad que se muestra ante la sociedad, hone se refiere a lo que realmente se siente. El entretenimiento japonés se basa en alimentar el hone, por así decirlo, mostrando una ventana hacia mundos o situaciones fantasiosas, las cuales socialmente están mal vistas. Imagínate que eres una persona que solo se dedica a estudiar o trabajar y que ser el mejor de tu clase o de tu oficina es tu razón de ser. Y de repente se te ocurre la depravación de enamorarte y demostrarlo. Pues a ese tipo de fantasías me estoy refiriendo. Lejos del shonen me quiero enfocar en el shoujo y el slice of life, los cuales muestran elementos de cotidianidad que la sociedad japonesa carece en base a los valores que predican, como la fantasía de tener una vida rodeada de amistades o tener una pareja y demostrar este afecto y cariño por ellos es con lo que muchas personas día a día fantasean. Inclusive la podemos ver en el isekai, el hecho de morir y reencarnar en un mundo alterno para vivir una vida que no es la tuya, o simplemente alejarse del estrés laboral y social es de los tropos más comunes en este tipo de entretenimiento, y estos valores han repuntado a generar una baja natalidad, altos niveles de soltería y sin duda alguna una tasa altísima de prostitución y consumo de pornografía. Pero como ya lo mencioné, yo no vengo a satanizar estas prácticas. Bajo todo este contexto de la llegada del videojuego a la escena capitalista, los japoneses se dan cuenta que ahora pueden no simplemente fantasear con la lectura de sus tropos, sino que ahora pueden contar y vivir historias más interactivas a través de una consola de videojuegos. Ya mencionamos a Mystery House anteriormente y su llegada al país del sol naciente fue clave para el surgimiento de las novelas interactivas. Sí, hubo el surgimiento de varios títulos de este género, pero quiero hablar directamente de Portopia Serial Murder Case, publicado por Enix, por si le suena de algo, y diseñado por Yuji Horii, el mismo creador de la saga Dragon Quest. En 1983 vendió una cantidad de 700,000 copias, un número considerable para ser un juego que no salió de Japón en un principio y además de ser un número muy elevado por la época. Lo importante de este título fue la forma en la que se presentan los personajes. Mientras que en Occidente se optó por la interactividad lúdica de moverse en un plano, Horii nos muestra a los personajes cara a cara con el protagonista, para generar la idea de que el jugador está dentro de la historia, además de que los movimientos o los sucesos son contados a través de la lectura de texto. El hecho de optar por planos fijos abrió la puerta a la no linealidad de los productos del estilo, además de ser una necesidad para ahorrar memoria. Al inicio el género se empapó de historias detectivescas, pero no fue hasta los años 90 que Dogsei es un juego denominado eroge. Esto se refiere a un juego narrativo correspondiente al género de las novelas visuales, pero con la característica de que recurre al erotismo para contar su propia historia. Y no quiero meterme de lleno al tema de eroges, porque tendría que desembocar en la ramificación de los tomes y los galge, o mejor conocidos como bishoujos, que si hay mucho apoyo en este video podría ser otro hablando específicamente de estos tropos. El punto es que Dogsei es la primera visual novel en el que la trama gira en torno a ser romance, entre muchas otras cosas más. Y bueno, no hablaría de un juego al que no he jugado. La verdad es que me sorprendió realmente para bien el juego. Yo no esperaba algo más simple considerando la época de la que viene. Por lo general este tipo de obras el único objetivo es conseguir hacer el ñiqui ñiqui con la señorita que más te guste en la historia, y al menos en la mayor parte de juegos del tropo de simulador de citas lo es. Pero aquí tú no le interesas románticamente de inicio a los personajes. A decir verdad, eres un don nadie pervertido que al parecer por algún motivo tiene suerte con las chicas. Y sinceramente la recompensa es más gratificante que simplemente hacer el aquello, sino que consigues situaciones en las cuales puedes acceder o no dependiendo de cómo hagas las cosas. Y sin mencionar la mecánica del tiempo, cada vez que interactúas con una puerta transcurren 5 minutos y por ejemplo la primera misión, si se le puede llamar así, es verte con tu colega a las 11 de la mañana en la estación del metro. Y si llegas algunos minutos más tarde, te pierdes de ese evento que sirve para desbloquear una ruta. Pareciera que no, pero el hecho de agregar tiempo a las interacciones sociales, complementarlo con la toma de decisiones en un mapa abierto aporta mucho en su interactividad. Y en cuanto a los diálogos podemos decir que a pesar de ser el primero, es un juego bastante completo a comparación de iteraciones del género más recientes. Si a partir de esto quieres buscarlo y jugarlo para contrastar argumentos u otras cosas, les voy a ser sincero, la versión original actualmente es injugable si no sabes japonés. Traté de pasarme una ruta del juego y fracasé rotundamente. Afortunadamente tiene un remake que salió en 2022 que, a ver, censura algunas cosas y arruina completamente la estética y la esencia del original, pero al menos le entiendo la historia. Y la verdad es que esta es muy básica y no deja de ser un simulador de buscar comer budines y pasteles. Pero voy a soltar una realidad al menos en cuanto a mi experiencia, y es que Dogsei hace más que Valhalla y Coffee Talk. Pero
¿Esto es relevante? La verdad es que no. Una visual novel no es considerada por ser una maestría mecánicamente jugable, pero se agradece el hecho de que la toma de decisiones no se base simplemente en hacer clic para escoger una ruta, y recuerdo que en el video de Dayo sobre el sin respeto del videojuego, menciona que muchas entregas pertenecientes a este género no dejan de ser un test de revista adolescente. Pero creo que se me está yendo el rumbo. ¿Qué tal si recapitulamos un poco? Sí, me gustó Docksey, y se me hizo interesante que esto iniciara una oleada de videojuegos orientado a la toma de decisiones. Pero por otro lado, siento que la única importancia de este juego, dadas las circunstancias del video, es explicar y entender que no es un género nuevo. Y es complicado innovar cuando tu juego se basa en leer. Valhalla y Coffee Talk comparten el mismo estilo de gameplay y narrativa, y no vengo a compararlos porque la verdad es que los dos son grandiosos y consiguen contarte una o varias historias a través de simplemente ser espectador. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que tú eres el protagonista en este juego, tú no estelarizas ningún arco argumental. Los aftermath son excluyentes de ti, pero tú como bartender o barista formas parte de una pequeña reflexión que desemboca en catarsis para tus clientes. Pero si lo que buscas es tensión y sentir que tienes una importancia más allá del world building del juego, creo que es necesario mencionar a... Papers, Please es magnífico. Es un juego en el que tú tomas el papel de un agente aduanero de un país soviético ficticio llamado Artotska. El gameplay es más complejo que simplemente hacer una bebida, y aquí tus decisiones no solo tienen peso sobre tu vida y tu familia, aquí tus decisiones recaen también en tu país. El hecho de que una persona pase o no es fundamental para el desarrollo contextual del conflicto bélico del país. Si te equivocas mucho o decides ir en contra de tu gobierno, la penalización es grave. Te pueden quitar tus ingresos, tu familia puede fallecer y a ti te pueden terminar asesinando o inclusive ser desterrado del país. Conforme avanzas en el juego, las mecánicas se complican y cada día es diferente y más complicado que el anterior. Además de que los personajes, a pesar de no ser recurrentes, algunos son muy carismáticos y tienen un impacto mayor en tu vida al ponerte en jaque por situaciones donde tienes que decidir entre la moral y tu propio bien. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿las novelas visuales son malos videojuegos? La respuesta corta es no. No se debería juzgar un libro por su portada, y estuve investigando más videos sobre el tema donde ejemplifican a Valhalla como el pináculo del género, y todo mencionan de ejemplo comparativo, aparte de la cantidad insana de visual novels para adultos que hay en Steam, a Doki Doki Literature Club. A ver, que no se me hace extraño que para términos de hoy en día la cataloguen como mediocre, pero ¿qué tal si retrocedemos unos 7 años? Doki Doki Literature Club tiene 7 años. Bueno, era el año 2017 cuando este juego inundó por completo el internet. Era una visual novel que se vendía con la premisa de ser un bishoujo común y corriente. Pero conforme la gente llegó al primer plot twist, descubrieron que no era una novela visual común y corriente. Y a lo que voy es que Doki Doki Literature Club es un producto de su época, y dependes del contexto en el que salió para sentir la emoción de descubrir algo nuevo. Además de que el paso del tiempo da apertura para que la gente que no conoce el juego se haya spoileado, y específicamente en este título el desconocimiento es determinante para el disfrute de la obra en cuestión. Para entender de dónde surge Doki Doki, debemos entender que Dan Salvato, el creador del juego, mencionó alguna vez que la frase clave durante el desarrollo fue que el nihilismo no significa desesperanza. Salvato buscaba mostrar una realidad diferente a través de tropos super básicos y típicos. A partir de estos estereotipos, Dan empezó a crear situaciones e inseguridades alrededor de estos personajes, lo cual los hace más humanos, cosa que hace que el jugador, que espera un simulador de citas común y corriente, sienta tensión y un sentimiento de incertidumbre. Literalmente el juego surge a partir del hartazgo y desinterés por este tipo de media interactiva, y Dan quería que esto no sea simplemente una sátira sin sentido y gore. Alrededor de los personajes hay una verdadera construcción y trabajo para que, a pesar de que la influencia base hubiese sido algo plano, los acontecimientos y personajes fuesen recordados más allá de su propia obra. Este juego surgió literalmente de la nada, llegando a streamers y youtubers del momento, lo cual hizo que su fama e interés mediático se basara en el morbo y encontrar los secretos más oscuros de este juego. Hola, soy un viewer del futuro. Me acabo de salir a bañar y estaba editando y me di cuenta que no grabé algo con la cámara, y la verdad es que hace un calor del infierno como para poner las luces y poner toda la cámara, así que... Lo que quiero decir es que entiendo la queja sobre la supuesta mediocridad de su obra, pero contextualmente fue un parteaguas y no se puede negar su importancia en el medio. Adiós. Así que si nos cuestionamos si el hecho de que las personas en internet no se sientan tan cómodas dentro del género y las personas que solo juegan consola o cosas comerciales reduzcan el género, no por, es normal
La respuesta es un rotundo sí, ya que si nos vamos a Steam y filtramos por novelas visuales, el 70% van a ser contenido para adulto. El punto de este video más que nada es dar una perspectiva diferente de las novelas visuales, además de dar un contexto acerca de estos juegos. La verdad es que hay muchas novelas visuales para todo el mundo y yo las que más recomiendo son las que tratamos en este video e incluiría la saga de Ace Attorney y Professor Layton, si es que quieres iniciarte en este tipo de juegos. Espero que este video haya sido muy interesante para ti y me gustaría saber tu opinión acerca del tema. Muchas veces lo que decimos en el pasado nos afecta en el futuro, lo cual fue el caso de este creador de contenido, y como pudieron ver, esto más que una respuesta es una invitación a que indaguen y se animen a jugar algún título de este género. Que a ver, si quieren jugar Docksey, se los dejo a su viva responsabilidad y les digo que ya es injugable y es una visual novel para adultos que me temo que ya pedí el juego físico. Yo fui FilmViewer y los invito a que me sigan en mis demás redes sociales, además de invitarlos a los directos en la plataforma morada, ya que se pueden divertidísimos. Así que nos vemos, chao, bye, adiós. Bueno, vamos a jugar. Oye, vengo llegando, estoy cansadísima, pero tengo ganas como de jugar algo. No sé si quieras jugar, no sé, un Isaac, un Friends vs. Friends. Mejor no. Uy, tesoro cerca. ¿Dónde?